Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Muy buenos días, sea la bendición de nuestro Dios sobre la vida de cada uno de los oyentes que se conectan a esta hora con la emisora del Mensaje Diferente, Dinámica 92.9 FM y su programa bíblico Conectados al Camino, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Estamos muy agradecidos con nuestro Dios porque nos permite hoy nuevamente estar al aire en una nueva emisión de su programa favorito a esta hora de la mañana. Sea el Señor ayudándoles a usted donde quiera que nos pueda sintonizar y que su gracia y bondad le pueda sostener y dirigir durante todo el día. Hoy, miércoles 11 de septiembre del año 2024, laboraremos para ustedes en la producción nuestra hermana Adriana Osorio de Coello, quien modera para ustedes su hermano y amigo Henry Rodríguez. Como siempre, nuestro programa inicia con la oración Nos Conecta. Te damos muchas gracias, Señor bondadoso, creador del cielo y de la tierra. Hoy nos regalas un nuevo día para nosotros. Agradecemos tus bondades, Señor. Queremos pedir, Padre, que nuestro corazón lo inclines hacia ti, lo inclines a los valores del reino, lo inclines a lo eterno, Señor. Que tu gracia esté sobre nosotros para cumplir con todos nuestros deberes, mientras vamos camino al trabajo o estamos en casa para también preparándonos para la labor cotidiana. Que en todas las cosas, Señor, podamos tener realmente una mirada en lo eterno, glorificarte en todas las cosas, no involucrarnos en ninguna situación donde no invitemos a tu inspección, Señor, sino más bien vivir como nos dice tu palabra, dignos del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, Señor. Por favor, dirígenos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, usted dispone de nuestros números telefónicos para que pueda interactuar, comunicarse vía WhatsApp o mensajería de texto. 0412-051-0645, 0412-056-4959 y el 0424-539-5991. A través de la red, por internet, usted puede también sintonizarnos por la www.radiodinámica.com.be/Barquisimeto. En Telegram, usted recuerda, tiene nuestro canal Conectados al Camino, donde están nuestros programas ya elaborados, están grabados allí, así como recursos que son y están disponibles para cada uno de ustedes. Bien, a esta hora vamos a nuestra sección de una frase, una reflexión. La fe se manifiesta en la confianza plena en la soberanía de Dios, y la misma se evidencia en la obediencia a su palabra. Confiar en el control absoluto de Dios nos da paz y seguridad, sabiendo que Él tiene un propósito perfecto para nuestras vidas, incluso en medio de las pruebas. La fe genuina se traduce en acciones. La obediencia a las Escrituras es una manifestación de nuestra fe, demostrando que creemos en las promesas y mandamientos de Dios y estamos dispuestos a vivir conforme a ellos. Hasta aquí, una frase, una reflexión. Hoy en nuestra sección Grandes Temas tenemos la segunda entrega de esta hermosa serie titulada La Fe, apoyados en Hebreos 11:1. Nuestro hermano Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, continúa con nosotros en la exposición de esta serie. Muy buenos días, pastor. ¿Cómo estás? Muy buenos días, mi hermano. Agradecido al Señor. Bendiciones. Hoy nuestro tema es manifestaciones de la fe y tomaremos algunos aspectos o algunos ejemplos bíblicos de hombres de gran relevancia que aparecen en la Escritura. Pero quisiera, pastor, que pudieras darnos una breve retrospectiva de lo que hablamos ayer,
que de verdad fue por demás muy interesante y que, aparte de hablar de la definición, hablaste de unos aspectos muy importantes dentro de la fe. Exacto. En resumen, dijimos que los componentes de la verdadera fe son tres. En primer lugar, la fe tiene su fundamento en la palabra de Dios. Es decir, Dios es el que tiene la iniciativa, es la revelación de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. De manera que si no hay palabra de Dios, no puede haber fe verdadera, porque la palabra de Dios es el fundamento para la fe. En segundo lugar, hay una respuesta, impulsa una respuesta a lo que Dios dice. Eso es. Y en tercer lugar, por supuesto, tiene la recompensa, que es el cumplimiento de lo que Dios dijo en su palabra. Eso nos hizo comprender que la fe no es la proyección del deseo. Las cosas, por muy buenas intenciones que tengan o deseos legítimos, nosotros podemos tener deseos. Yo puedo estar sufriendo una enfermedad y por supuesto es legítimo desear sanarme. Correcto. Desear estar mejor. Cierto. Pero, y yo puedo tener fe inclusive estando en la enfermedad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no me dice que puedo ser sano inmediatamente. Me dice que Él no me va a abandonar, inclusive en esta situación. Entonces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y también dijimos que cuando el autor usa esas dos frases paralelas, nos está explicando que es la convicción, es la confianza dada por Dios en el futuro que Él ha prometido en su palabra. Eso fue, en resumidas cuentas, lo que debemos entender de la fe. Cuando nosotros entendemos esto, como lo hemos explicado ahorita, vamos a tener ese trasfondo para comprender inclusive todo el primer capítulo, el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Correcto. Que nos habla de esa manifestación de la fe. Es un capítulo hermoso, quizás el más conocido y el más apreciado por todo el mundo evangélico, el capítulo del Nuevo Testamento más conocido, más apreciado, el Salón de la Fama de los héroes de la fe, sí. el lugar de honor de estos buenos personajes, estos hombres que ejemplificaron la verdadera fe. Pero para comprender qué es lo que se propone el Espíritu Santo, ¿verdad?, inspirador de las Escrituras, al colocar estos ejemplos, el trasfondo de todo eso es lo que acabamos de decir. El fundamento, que es la palabra de Dios, la respuesta y la recompensa. Y aquí es muy importante tenerlo bien claro, mi hermano, porque existen, lamentablemente, interpretaciones que no son realmente lo que nos enseñan las Escrituras. Yo quisiera, por ejemplo, mencionarte a uno de los directores y ejecutivos de Gospel Coalition, Joe Carter, escribe un artículo sobre la tendencia de los últimos años de la iglesia evangélica. Y él habla que la creciente movimiento acerca del evangelio de la prosperidad, que asocian el evangelio con la salud, con la riqueza, la teología de las personas que decrétalo y decláralo. Y que eso ha sido, vamos a decir, lo más popular, lo que ha crecido en masa en los últimos años en la comunidad evangélica. Y eso es una interpretación muy lamentable, de verdad, de lo que es la fe, pero no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Por ejemplo, ese movimiento Palabra de Fe, como también se llama, surgió de una filosofía espiritual llamada Nuevo Pensamiento. Este autor nos dice que eso se originó en Estados Unidos en los finales del siglo XIX. Es una mezcla de ideas cristianas, filosofías orientales como el hinduismo, el budismo, tradiciones metafísicas y de los campos emergentes de la psicología y la autoayuda. Ese movimiento se centra en el poder del pensamiento, es decir, el pensamiento positivo, la creencia de que pensamientos positivos manifiestan resultados positivos. Pensamientos negativos traen cosas negativas, por eso es que no lo digas, la gente es muy supersticiosa. Sí. Con este tema realmente. Ellos hablan de la ley de la atracción y todas esas cosas. Entonces, básicamente, tú si piensas algo y lo dices, entonces se va a hacer realidad. Por eso es que no puedes decir algo negativo porque te lo estás atrayendo, aunque no exista. Eso es darle un poder al pensamiento y a la palabra humana que no tienen. El único que puede, porque lo vimos ayer, el único que puede llamar las cosas que no son como si son, es Dios. Exactamente. Eso es lo que dice la Biblia. Él es Dios. Si nosotros pretendemos tener ese poder, estamos queriendo tomar un lugar que no es.
O el de Satanás, exactamente. Sí. El hombre es una criatura que fue creado para asociarse con Dios y para adoración de Dios, pero no tiene el estatus de Dios. Su palabra no tiene ningún poder en el sentido de que puede crear cosas. Nadie en este mundo ni en el universo puede hacer eso. El único que es creador con C mayúscula es Dios. Uh-huh. El único que puede decir, y dijo Dios, hágase la luz, y la luz fue, Correcto. es Él. Nadie puede construir su futuro con pensamientos positivos, en el aspecto de que yo lo creo, lo decreto y lo creo. Fíjate que es cristianizar un movimiento en el cual sus fundamentos no tienen nada de la Escritura y traerlos a nuestro medio, en la cual, como lo acabas de decir al principio, si no es una fe verdadera apoyada en la Escritura, no es una fe correcta. Exactamente, porque mis pensamientos son mis pensamientos, que tienen su inicio en mi deseo, pero no es en la palabra de Dios. Entonces, una de las ideas más influyentes de este movimiento es que ellos dicen que hay una distinción entre el logos, que es la palabra de Dios escrita, y el rema, la palabra de Dios hablada o revelada. Entonces ellos sostienen que el rema es el medio por el cual el creyente activa las promesas de Dios. Ayer lo veíamos. Sí. O lo vamos a ver en los ejemplos de hoy, de todo Hebreos 11. Correcto. Ningún creyente activa ninguna promesa de Dios. Dios cumple lo que Él habla, lo que Él dice. Es más, toda la historia, toda la revelación bíblica dice que inclusive a pesar de los pecados de los hombres que vemos en la historia, Dios cumplió su palabra. Cierto, o sea, sí. no tiene que ver nada con ese aspecto de que los hombres activan el poder de Dios. Para nada, ¿no? Exactamente. Bien. Pastor Luis Muñoz, quedamos en el segmento anterior con algo para completar. Sí, hablábamos de que la fe entonces no tiene que ver con el cumplimiento o el decreto de mis deseos, porque eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Si uno ve un ejemplo rápido, Hebreos 11, que es el gran capítulo de la fe, vamos a decirle así, porque habla totalmente de la fe. Uh-huh. La fe no puede ser la capacidad ni el poder propio para construir su futuro, porque todos los ejemplos que nos enseña Hebreos 11 son de personas que tuvieron la verdadera fe, pero cuando tú revisas las vidas, fueron vidas de mucho sufrimiento. Entonces hay que ser realmente muy necio para tener el poder de construir mi propio futuro y construirlo sufriendo. Por ejemplo, nada más abuelos de pájaro, si vemos a Abel, el primer ejemplo que sale en la Escritura y en Hebreos, él construyó su futuro que su hermano lo matara. O sea, vemos a igual Noé, la destrucción total de toda la humanidad. Uh-huh. Moisés, después de ser príncipe, fue a pasar trabajo 40 años como un pastor, que era, por cierto, un oficio muy bajo en la escala social de ese tiempo. Correcto. De ser príncipe a ser un pastor de ovejas. 40 años en un desierto, en el desierto de Madián, para después ser el libertador de una nación, para pasar 40 años más en el desierto, sufriendo. Y al final, Moisés no puede entrar a la tierra prometida. De paso, ¿no? Entonces yo digo, si la fe es la capacidad para construir su propio futuro, estos hombres desperdiciaron su poder. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Sí. Eso nada más, mira, si vemos el ejemplo así, ya creo que nos estamos respondiendo. Pero la Biblia sí nos enseña entonces aquí varios ejemplos de cómo se manifiesta la verdadera fe. Después de abarcar la definición, que ya lo hemos hablado de ayer y un poquito hoy en el primer bloque, el versículo 4 el Espíritu Santo nos coloca aquí el primer ejemplo de la fe. Y dice que, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí nos está dando de que a Dios le agradó el acto de adoración de Abel. Entonces, ¿cómo se manifiesta la verdadera fe? Si alguien nos preguntara, ¿y qué quiere decir el ejemplo de Abel? Bueno, la respuesta simplemente es, la fe verdadera se manifiesta en alguien que vive adorando correctamente al Señor. La fe verdadera es la adoración correcta al Señor. Uno puede decir, ¿qué significa adoración correcta? Bueno, según el ejemplo de Abel, nos está diciendo que hay
formas para acercarse a Dios y que hay unas formas que a Él no le agradan. Correcto. Ese es el punto. Sí. Yo no sé si en mi experiencia como pastor me ha tocado, por supuesto, pastorear y hablar con muchas personas y muchos tienen buenas intenciones o deseo de hacer cosas para Dios. O sea, quisiera hacer esto para Dios, o voy a hacer esto para Dios, voy a hacer esto como para adoración a Dios. Y aquí lo que yo trato de ayudar a las personas a entender es, ok, lo que vas a hacer te lo está pidiendo Dios en su palabra. Uh-huh. Es lo que Dios te pide. Esa es la forma correcta de adorar a Dios. La verdadera adoración es adorarlo según su palabra, según lo que Él ha revelado. Nuevamente, recuerda los tres componentes. Comienza con la revelación de Dios, la palabra de Dios. De tal manera que la adoración a Dios tiene que ser según su palabra. El ejemplo lo vemos con Caín y Abel. La Biblia nos dice que vinieron ambos a adorar. Caín no estaba haciendo algo malo, por decir, o sea, algo negativo. No. La Biblia dice que él se acercó con una ofrenda a Dios. Uh-huh. Caín era un adorador, igual que Abel. Pero la Biblia nos dice que la adoración de Caín fue rechazada. ¿Por qué fue rechazada? Es lo que la gente se pregunta. Uh-huh. Bueno, por lo que vemos en el resto de las Escrituras, y como hay un principio que en la interpretación bíblica que se llama la interpretación posterior. La revelación posterior interpreta la revelación anterior. Antes de Caín y Abel no tenemos alguna información, pero sí nos dice luego después, aquí por ejemplo en la ofrenda, y por lo que dice la Biblia de que a Dios nos acercamos en sus métodos, nos acercamos en sus formas, en los que Él manda. Entonces cuando inclusive Adán y Eva pecaron, que buscaron coser hojas uh-huh. como parte de cubrir su pecado y su vergüenza, y Dios no lo aceptó. La Biblia dice que Dios los cubrió con piel de animal. O sea, sí. El sacrificio, la paga por el pecado es muerte. Para poder acercarse a Dios, la persona tiene que estar purificada, limpia. Pero por el pecado no estamos limpios. De tal manera entonces que la justa ira de Dios debe ser pagada. La justicia inflexible de Dios debe ser vindicada. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Alguien tiene que morir. Pero por la misericordia de Dios se nos provee un sustituto. Este lenguaje que estoy usando es obviamente el Evangelio. Quien Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es la única forma de poder acercarnos a Dios. Ahora tenemos eso hoy así porque nos lo dice el Nuevo Testamento. Pero aquí también estoy diciendo algo importante acerca de las Escrituras. El Señor Jesús le dijo a los fariseos, de mí escribió Moisés. O sea, que las Escrituras giran alrededor de Jesucristo. Entonces, lo que nos está diciendo Adán, Eva, Abel, estamos hablando de la historia primigenia, es que ya Dios nos estaba revelando al Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Entonces, ese momento de ofrenda, de adoración, es que a Dios solo se le puede adorar a través de un sacrificio, y ese sacrificio es su Hijo Jesucristo. Y la historia de Abel, como la historia subsiguiente de todo el Antiguo Testamento, es revelarnos cómo Dios provee un camino para acercarse a Él. El hombre ha roto la relación con Dios. La distancia entre el Creador y la criatura es tan grande y es imposible que los hombres se puedan acercar a Dios a través de sus propios méritos. Pero Dios, que es rico en misericordia, ha puesto una forma de cómo acercarse a Él. En este caso ha provisto un sustituto. Yo, mira, estoy hablando de Abel, pudiéramos hablar inclusive de Isaac y Abraham. Cuando el muchacho le pregunta a Abraham cuando iban para el sacrificio, pero padre, tenemos el leño y el fuego, ¿dónde está el cordero para el holocausto? La divina respuesta, Jehová se proveerá, el Señor se proveerá un cordero. Eso es un mensaje de Jesucristo. El Señor se ha provisto la forma en que los hombres podemos tener otra vez relación con Dios. Y eso es a través del sacrificio sustituto de Jesucristo, su Hijo, quien en la historia primigenia, en todo el Antiguo Testamento, ha sido tipificado. En este caso, Abel ofreció el sustituto. Caín ofreció el fruto de su labor. Y la Biblia dice que no es por obra, es por fe. Y la Biblia dice ahorita en Hebreos 11, por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio. Y por eso a Dios le agradó. Abel se acercó en los términos divinos. Hermoso, pastor, muy claro tu explicación, tu análisis, de verdad. Damos gracias al Señor por eso. Espero que usted esté siendo edificado. Estimados oyentes,
Les habla su hermano y amigo Henry Rodríguez y quiero invitarles a un espacio donde la fe se encuentra con la razón. Acompáñennos a lo mejor de la vida, mi caminar diario con Jesús, que se transmite todos los días de lunes a viernes en el horario de las 7 de la noche. Su programa bíblico Lo mejor de la vida será su refugio de sabiduría y fe a través de las Escrituras, en donde lograremos comprender la soberanía y la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por supuesto, por la emisora con la señal que edifica Dinámica 92.9 FM. Les esperamos. Y gracias por todos aquellos que se conectan con nosotros. Bien, estimado Pastor Luis, continuamos acá, aprovechando ese tiempo. Sí, bueno, hablamos entonces de la fe. ¿Cómo se manifiesta la verdadera fe? En una vida, en una correcta adoración. ¿Y cuál es la correcta adoración? Bueno, ofrecer a Dios lo que Él demanda en su palabra. No nos acercamos en nuestra creatividad, nos acercamos bajo las condiciones que Él estipula en su palabra. Esa es una verdadera adoración. En segundo lugar, vemos el ejemplo de Enoc. El versículo 5 nos dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Bueno, este ejemplo nos enseña que la fe verdadera se manifiesta en alguien que vive correctamente su vida cotidiana. Aquí esto tengo que admitirlo con mucho dolor. También he conocido muchas personas que el día domingo, allá en la iglesia, todo es muy lindo. Y te repiten las cosas de la fe, te pueden decir la Biblia de memoria, pueden cantar. Y todo es muy lindo en la iglesia, dentro de la iglesia. Pero cuando llega a veces una situación a sus vidas, en la cotidianidad, o el día lunes, el martes, el trabajo, la casa, la familia, cuando llegan las noticias que no son agradables, eso revela realmente cómo son las personas. Y aquí, sí, como te dije, lo admito con mucha tristeza. He conocido muchas personas que amo muchísimo, pero que lamentablemente aparentan tener fe. Y eso es una de las cosas peligrosas para el pueblo cristiano. Porque muchas personas han minimizado, simplificado tanto la vida cristiana que termina siendo lo que no es. Algunos creen que ser cristiano es simplemente alguien que va el domingo a la iglesia. Ojo, y si no tiene algo importante que hacer. Porque cuando tiene algo importante que hacer, ni siquiera se congrega. O bueno, decir algún tipo de concepto ya que uno prefabricado que el mundo evangélico puede repetir. Bueno, creer en Jesús. Y entiendo la frase creer en Jesús porque la Biblia lo dice, pero el punto es qué significa esa frase, qué está detrás de esa frase. Y bueno, lamentablemente nos hemos hecho personas que adoran semanalmente, pero en la cotidianidad la vivimos como el mundo, o como pasionalmente, o como nuestras emociones nos dictan. No tenemos en cuenta a Dios y su palabra. Eso es precisamente lo que nos enseña el autor de Hebreos con el ejemplo de Enoc. La Biblia no nos dice mucho de Enoc. Nos dice en Génesis 5 que Enoc fue piadoso después de sus 65 años, cuando engendró un hijo, y vivió 300 años más agradando a Dios. Fue traspuesto, dice el autor de Hebreos, sí. Es decir, no vio muerte, pero antes de ser traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso significa que él tuvo una comunión diaria. Eso de que no vio muerte, a veces también me preguntan mucho, ¿qué es eso de no vio muerte? Eso no significa que los demás no moriremos. Lo que sí significa que la comunión diaria con Dios no puede ser interrumpida ni siquiera por la muerte. Y gloria a Dios por eso, porque el vínculo, cuando estamos unidos a Cristo, cuando tenemos comunión con Dios verdadera a través de Cristo por la fe, nos dice la Biblia que es tan estrecha esa relación que ni siquiera la muerte nos puede separar del amor de Dios. Y gloria a Dios por eso. Claro. También ese caminar fue una constante denuncia del pecado. En Judas, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El hermano físico de sangre del Señor Jesús, que fue apóstol, nos dice que en Judas, el único capítulo, versículos 14 y 15, que Enoc exponía la maldad de los hombres de su época.
Es decir, él estaba, obviamente, y se la exponía es porque él luchaba contra eso. Él se separó de esa actitud impía de vivir. Y a veces algunas personas que se llaman cristianos, como dije al principio, se llaman cristianos porque van a una iglesia o hacen ciertas cosas o dan ciertas ofrendas. Pero a la hora de resolver sus dificultades en la vida, lo resuelven como un impío, como una impía. No tienen en cuenta a Dios, no hacen caso al Señor. Él no es el Señor de sus vidas. Y la Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La vida de Enoc se caracteriza también por lo que dice en el único capítulo de Judas, ¿verdad? Porque él denunciaba unas cosas, pero ¿qué es lo que denunciaba y por qué? En el capítulo 1, versículos 4 al 6, es interesante lo que dice Judas, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, eso se refiere a la iglesia, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hacer referencia a Dios como soberano implica que Dios es el Señor, el dueño, el amo de tu vida. Pero aquí dice que entraron a la iglesia, pero niegan que Él es el Señor, o sea, no se someten al señorío de Él. Entonces, hay algunas cosas de que tiene que entender el pueblo cristiano, que para ser cristiano y para ser confirmado como cristiano, tienes que vivir con un dueño, y ese dueño es Dios, es Jesucristo, es el Señor de tu vida. Entonces eso en primer lugar. Dice Judas, sigue diciendo el versículo 5, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Entonces, como dijo el pastor nuestro pastor que predicó en la iglesia, pastor David Araujo también, pastor conmigo en la iglesia, él dice, la vida cristiana no es el ABC, es el A a la Z. Correcto. De tal manera que aquí dice que hubo un pueblo que Dios sacó de Egipto y después los destruyó. A los que no creyeron, o sea, a los que no perseveraron creyendo, los destruyó. Así muchos, lamentablemente, dentro de las iglesias cristianas. Entran a la iglesia, pero no creen. Y el ejemplo, para rematar el versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Dios no perdonó ni siquiera a los ángeles caídos. Y no va a perdonar a aquellos que viven de forma hipócrita. Por supuesto, ya lo demostró allí, ¿no? Exacto. Y ya en nuestra parte final del programa, vamos a la conclusión, mi estimado pastor. Bueno, sí, mi hermano, con base a lo que hemos dicho, entonces, tenemos que vivir con la fe, es vivir con la convicción plena de que un día Dios cumplirá su palabra. Y si eso es verdad en nuestras vidas, vamos a vivir el ahora para los bienes y la finalidad de lo que es eterno para el Señor. De otra manera, no buscaremos los placeres de este mundo como si fueran la finalidad de la vida. Vamos a vivir de tal manera que aquel día, cuando aparezca Cristo, no nos avergonzaremos de su venida, sino que más bien estaremos esperándolo, como lo dice la palabra del Señor. Por otro lado, si no tienes esa convicción, si no estás completamente en la certeza, en la espera del reino de Cristo, aún profesando ser cristiano, entonces la persona vive para este mundo, vive para sus valores, vive para las ambiciones de este mundo. Va a vivir como si esta vida fuese toda la totalidad de la realidad. Eso es vivir sin fe. Vivir por fe, es decir, como el apóstol Pablo, los que vivimos con las cosas que se ven, sino que no vivimos por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, según de Corintios 4:18. Correcto. Vivir por fe es vivir con la plena confianza de lo que Dios ha prometido y que lo va a cumplir. Es vivir con la certeza de lo que se espera. Qué importante toda la aclaración, toda la explicación, la exposición que has hecho, porque a pesar de que puede haber alguna identificación de algunos
en condiciones como estas, que no son las adecuadas que dice la Escritura, que dice el Señor. Mi estimado oyente, no se preocupe porque hay oportunidad. Sabiendo que el Señor está pendiente de que todos aquellos que han recibido también su palabra en momentos específicos ocurrirá cuando Él así lo decida. Así es. Creemos firmemente que nuestro Señor está obrando también en todos aquellos que fielmente han estado buscando y conociendo de Él. Es momento de terminar nuestro programa. Espero que usted haya sido edificado. Gracias a nuestro Señor por permitirnos estar al aire. Hemos trabajado por ustedes, Manuel Felipe García en la dirección de la emisora. Alexis Azuaje lo hizo en la musicalización. Henry Rodríguez moderó para ustedes. Feliz resto del día. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán: no soy yo, sino Cristo en